Le ofreció su chamarra a una mujer que tiritaba en la parada del autobús sin saber que era una directora ejecutiva que cambiaría su vida para siempre. El viento cortaba la Ciudad de México como una navaja. Una llovizna fría caía constante del cielo gris, cubriendo las banquetas y acallando el rugido habitual de la ciudad. En una parada de autobús casi desierta bajo un farol parpadeante, Enrique estaba encorvado dentro de una raída chamarra verde olivo, apretando una gastada carpeta de Manila contra su pecho. Dentro había 5 currículums, 5 rechazos, silenciosos. Exhaló lentamente viendo cómo su aliento se empañaba en el aire frío de la noche. 46 años, exingeniero de construcción, viudo padre y por ahora sin hogar. El pensamiento le cayó encima con pesadez, como la lluvia que se acumulaba a sus pies. El brillo rojo de un letrero de farmacia cercano parpadeaba 8:41 p.m. El autobús iba retrasado. El frío se había filtrado a través de sus botas gastadas. Entonces, a través de la llovizna, apareció una mujer. Parecía tener 30 y tantos años, con una falda y blusa de oficina sin abrigo, sus tacones resonando en el pavimento. Su cabello mojado se pegaba a su cara con los brazos apretados fuertemente alrededor de sí misma. Se detuvo bajo el mismo toldo con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Enrique intentó no mirarla fijamente, pero su presencia era llamativa, limpia, pulcra, aunque claramente sufría por el frío. Se frotó las manos desnudas sin lograr calentarlas. Él desvió la mirada. Solo otra noche, solo otro autobús hacia ninguna parte. Pero entonces el viento aulló. Ella se encogió y Enrique la miró de nuevo. Su chamarra no era gran cosa, pero era algo. Podía quedársela a permanecer en silencio, ser como todos los demás, pero no lo hizo. Sin decir palabras se quitó la chamarra. El frío le mordió con fuerza. Se acercó a ella y se la ofreció. «No tiene que hacer eso», dijo ella sorprendida. Enrique le dedicó una sonrisa cansada. «Ya he perdido suficiente por hoy. Esta chamarra es lo único que me queda para dar». Ella dudó. «Pero usted la necesita más que yo». Aun así, él la colocó suavemente sobre sus hombros. «No esta noche». El calor la sorprendió. Olía a jabón, quizás a café, a consuelo. La apretó más fuerte sin querer. «Gracias», susurró ella. Él asintió cruzando los brazos para mantenerse caliente. Permanecieron en silencio mientras la lluvia caía a su alrededor. Después de un momento ella se volvió hacia él. «¿Cómo se llama?» «Enrique». «Soy Clara». «Mucho gusto, Clara». Ella lo miró. «No debió darme su chamarra». Él sonrió débilmente. Probablemente no, pero no podía dejar que se congelara. El bajo estruendo de un autobús rompió el silencio. Los faros atravesaron la lluvia mientras se detenía. Clara se movió hacia él, luego se volvió. «¿Tiene a dónde ir?» Enrique se encogió de hombros. «Algún lugar», dijo, sin explicar que era el asiento trasero de una camioneta oxidada detrás de un almacén. Ella metió la mano en su bolso y le entregó una tarjeta. «Por si alguna vez necesita algo». Él la tomó deslizándola en su carpeta sin mirar. No esperaba usarla. La gente decía cosas así todo el tiempo. La mayoría no lo decía en serio. Clara subió al autobús, miró hacia atrás una vez más con la chamarra envuelta a su alrededor como una armadura. Enrique observó hasta que el autobús desapareció en la noche. Solo de nuevo se quedó temblando, no por el frío, sino por algo más, algo pequeño, silencioso, poderoso. Miró hacia el cielo, luego hacia la calle vacía. «Quizás mañana», susurró, luego se dio la vuelta y caminó hacia la noche.
Enrique caminó lentamente por las tranquilas calles secundarias, el agua chapoteando bajo sus zapatos gastados. No había necesidad de apurarse. Nadie esperaba. No había luces encendidas en una ventana, solo la fría familiaridad de su camioneta estacionada detrás de un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Llegó justo después de las 9. La vieja Chevy del 98 estaba oxidada a la calefacción. Había muerto hacía mucho tiempo. En el asiento delantero había un nido de cobijas, una almohada en la esquina y una lonchera metida debajo del tablero. Subió, cerró la puerta y se sentó en silencio. De la guantera sacó una pequeña caja de lata y la abrió. Dentro había una fotografía descolorida. Su esposa Lilia sonriendo radiantemente y su hijo Mateo, de unos 7 años, con una sonrisa torcida. «Buenas noches», Lilia susurró Enrique. «Buenas noches, Mateo». Se reclinó con los ojos en el techo, dejando que los recuerdos lo inundaran. Alguna vez había sido Enrique Morales ingeniero de estructuras. Construía cosas, escuelas, casas, hospitales. Tenía una esposa que enseñaba en el kinder, reía a menudo incluso cuando la vida era difícil. Su hijo tenía la risa de ella alegre, sin filtros. No eran ricos, pero estaban contentos. Luego vino el cáncer. Para cuando lo encontraron ya estaba en etapa 4. Lilia se fue en 9 meses. Enrique dejó su trabajo para cuidarla. Después, todo se desmoronó. Las facturas se acumularon, los ahorros se agotaron. Vendió la casa, se mudó con Mateo a espacios cada vez más pequeños, hasta que no quedó nada más que la camioneta. Aún así, trató de proteger a su hijo. Convirtió el asiento trasero en una nave espacial, la sopa de lata en aventuras, un estacionamiento en su patio trasero. Cada mañana llevaba a Mateo a la escuela bien afeitado y con la camisa fajada. «¿Por qué sigues cortándote el pelo?», le había preguntado una vez un trabajador de un refugio. Enrique sonrió. «Porque mi hijo necesita creer que las cosas pueden mejorar y yo necesito parecer que también lo creo». Trabajó en lo que pudo encontrar, moviendo muebles, arreglando canaletas, barriendo sitios de construcción. No era suficiente, pero los mantenía juntos hasta el otoño pasado. Intervino una trabajadora social. Dijo que no era seguro. Dijo que Mateo necesitaba estabilidad. Enrique no discutió. Sabía que tenían razón. Con los ojos llorosos firmó los papeles, abrazó a su hijo y prometió: «Solo por ahora volveré por ti». Desde entonces, cada día había sido una lucha. Envió currículums, hizo fila en ferias de empleo, tomó notas en talleres gratuitos, estudió códigos en la biblioteca. Estaba construyendo un plan lenta y silenciosamente. Esta noche había hecho que ese plan se sintiera más lejano que nunca. Todavía sentado en su fría camioneta, frotándose los brazos para calentarse, pensó en Clara, la mujer de la parada del autobús. Lo fría que se veía, lo sorprendida que estaba cuando le ofreció su chamarra. No sabía por qué lo había hecho. Quizás porque le recordaba a Lilia, o quizás solo necesitaba sentir que todavía podía hacer algo bueno, que todavía era el hombre que daba más de lo que recibía. Afuera la lluvia seguía cayendo. Enrique se cubrió con una cobija, se apoyó contra la ventana fría y cerró los ojos. No tenía mucho, pero todavía se tenía a sí mismo, y por ahora eso tendría que ser suficiente. Clara entró en el elegante vestíbulo de su edificio de apartamentos. El calor del interior la envolvió como una suave manta. El portero la saludó con un cortés asentimiento, pero ella apenas lo notó. Sus tacones resonaron suavemente en el suelo de mármol mientras se dirigía al ascensor, todavía envuelta firmemente en la chamarra que el extraño le había dado. No tenía la intención de tomarla. De hecho,
Había intentado negarse, pero el hombre Enrique él había insistido con una mirada en sus ojos que acalló cualquier protesta adicional. Ahora la chamarra le quedaba torpemente demasiado grande y raída, pero más cálida que cualquier cosa que hubiera usado en años. Entró en su penthouse en el piso 28 y fue recibida inmediatamente por el silencio. Sin televisión, sin música, sin risas, solo el zumbido de los electrodomésticos modernos y el aullido distante del viento invernal a través de gruesas ventanas de vidrio. Clara dejó su bolso en la mesa de la entrada y lentamente se quitó la chamarra. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sus dedos rozaron algo en el bolsillo interior. Curiosa, metió la mano y sacó un trozo de papel doblado. Estaba gastado, arrugado en las esquinas, manchado por las huellas dactilares y el tiempo. Lo desdobló con cuidado. Era el dibujo de un niño hecho con crayones. Dos figuras de palitos estaban de la mano bajo un sol torcido. Una estaba etiquetada como papá, la otra como yo. Un pequeño corazón flotaba entre ellos. En la parte inferior, con una letra desigual, estaban las palabras «Te quiero, papi». Mateo. Clara se quedó helada. Miró el dibujo, las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. Un temblor la recorrió y se dejó caer en el borde de su sofá con la chamarra todavía en una mano y el dibujo en la otra, un nudo en la garganta. Mateo. El nombre se le clavó en la mente como una espina. La forma en que Enrique había sostenido la carpeta, el cansancio en sus ojos, el peso en su voz. Todo tenía sentido ahora. Este no era solo un hombre que le había dado su chamarra. Era un padre que todavía llevaba un pedazo de su hijo cerca de su corazón, un padre que no tenía nada y aún así eligió dar. Miró alrededor de su apartamento, el lugar estaba impecable. Techos altos, muebles de diseñador, paredes de cristal, ni un solo portarretratos o toque personal. Un espacio diseñado para el éxito, no para la calidez. Clara dobló el dibujo suavemente y lo colocó en su regazo. Luego, sin pensar, acercó la chamarra y la abrazó con fuerza contra su pecho. Todavía olía débilmente algo familiar, quizás detergente para la ropa, quizás a un recuerdo, y de repente, sin previo aviso, las lágrimas brotaron de sus ojos. No había llorado en años. No de verdad. No desde que era una niña pequeña con frío y hambre sentada en los escalones de una iglesia esperando que alguien la notara. Esa noche alguien lo hizo un hombre con ojos amables y un rostro curtido. Se había quitado el abrigo y lo había envuelto alrededor de sus hombros. No había dicho mucho, solo sonrió y le dijo que estaría bien. Había sido el primer acto de bondad que recordaba la primera vez que se sintió vista. Nunca volvió a ver a ese hombre, pero ese momento lo cambió todo. Clara sorbió y se secó la mejilla con el dorso de la mano. Ya no era la misma niña. Había salido a garras del sistema de acogida, estudiado en la universidad con becas y pura determinación, construido Grupo Infinito, a partir de una sola idea de aplicación hasta convertirla en una de las empresas de tecnología más influyentes del país. Se había ganado cada peso, cada galardón. Pero en algún punto del camino había olvidado lo que significaba necesitar, lo que significaba dar. Esta noche un extraño se lo recordó. Miró de nuevo el dibujo, el pequeño corazón tembloroso entre las figuras de palitos, luego la chamarra en sus brazos, demasiado grande, demasiado gastada, pero cargada de significado. Y por primera vez en mucho tiempo Clara Lozano lloró, no porque estuviera rota, sino porque algo dentro de ella se había abierto suave y hermosamente. A la mañana siguiente, Clara estaba sentada en su escritorio, una taza de café intacta, enfriándose
a su lado. El horizonte se extendía infinitamente más allá de las ventanas de piso a techo de su oficina, pero sus ojos estaban fijos en el dibujo arrugado en su mano. Los bordes estaban gastados ahora de tanto desdoblarlo y doblarlo, como si estuviera tratando de memorizar cada trazo de crayón. Apenas había dormido. Seguía reviviendo la noche anterior la forma en que Enrique había ofrecido su única chamarra, sin dudarlo, la tranquila dignidad en su voz, el dolor detrás de su sonrisa cansada. Algo en él la perseguía. No solo la amabilidad, sino la tristeza que tanto se esforzaba por ocultar. Metió la mano en el cajón superior de su escritorio y sacó una pequeña campana de plata. Momentos después, su asistente Raquel entró. «Sí, señorita Lozano». «Necesito que me ayudes a encontrar a alguien», dijo Clara, su tono tranquilo pero firme. Raquel parpadeó. «¿Por supuesto a quién?» Clara dudó por una fracción de segundo. «Se llama Enrique. No tengo su apellido». Estaba en la parada de autobús de Reforma e Insurgentes anoche alrededor de las 8:30. Me dio su chamarra. Quiero encontrarlo. Raquel pareció sorprendida, pero asintió. «Veré qué puedo hacer». «Y Raquel, esto queda entre nosotras». Durante los siguientes días, las instrucciones de Clara se llevaron a cabo con silenciosa eficiencia. Su equipo, acostumbrado a localizar a desarrolladores esquivos y ejecutivos robados, ahora dedicó sus habilidades a reconstruir la vida de un hombre que vivía en las sombras. Sacaron imágenes de las cámaras de tráfico de las intersecciones más cercanas. La figura de Enrique apareció brevemente borrosa y abrigada con su chamarra. Rastrearon las rutas de autobús que se detenían en esa área alrededor de la hora en que Clara abordó. Cruzando referencias con los registros de entrada, redujeron la lista a un puñado de posibles pasajeros. Ninguno de ellos coincidía con las bases de datos corporativas. Finalmente Raquel regresó con una delgada carpeta. «Su nombre es Enrique Morales», dijo. «Solía ser ingeniero de estructuras. No hay registros de empleo recientes. Encontré algunas publicaciones en foros en línea preguntando por vacantes. Dejó un número de contacto vinculado a un teléfono de prepago. Sin domicilio permanente». Clara hojeó las páginas. Una copia de una vieja foto de licencia de conducir, un perfil de LinkedIn congelado en el tiempo, un escaneo de una licencia de construcción que había expirado hacía mucho tiempo, sin antecedentes penales, sin escándalos, solo ausencia. Clara cerró la carpeta. El silencio en la habitación se sentía pesado. ¿Dónde está ahora? Raquel se movió. Uno de nuestros chicos lo vio ayer cerca de la zona industrial de Azcapotzalco. Hay una vieja camioneta pick-up estacionada detrás de un almacén. Se le ha visto entrar y salir durmiendo en ella. Clara se puso de pie. «Quiero ir allí». Raquel dudó. «Clara, ¿estás segura? Podríamos hacer que alguien se le acerque o lo traiga aquí». «No», interrumpió Clara. «Esto no es una reunión, es personal». Raquel no dijo nada, pero su mirada se suavizó. «Haré que alguien la lleve». Una hora más tarde, Clara estaba sentada en el asiento trasero de un sedán negro mientras se abría paso por calles muy alejadas de las salas de juntas y las torres de cristal. Pasaron por escaparates cerrados, paredes cubiertas de grafiti y gente que se movía con la cabeza gacha contra el frío. El conductor se detuvo cerca del almacén. Clara la vio de inmediato, la vieja Chevy metida en las sombras. La lluvia había formado charcos alrededor de sus llantas. Parecía que no se había movido en días. Salió al frío. El aire olía a óxido y concreto húmedo. Sus tacones crujieron suavemente sobre la grava mientras caminaba lentamente hacia la camioneta.
A través del parabrisas apenas podía distinguir una figura en el asiento delantero. A medida que se acercaba, la puerta se abrió con un crujido. Enrique salió parpadeando a la luz del día. La miró con confusión al principio, luego con reconocimiento su expresión cambió. Desconcierto, cautela, luego algo parecido a la vergüenza. Clara, dijo su voz áspera por el sueño y la sorpresa. Ella ofreció una pequeña e incierta sonrisa. «Hola, Enrique». Él se miró a sí mismo, su ropa arrugada, las botas salpicadas de lodo, la camioneta detrás de él. «¿Qué está haciendo aquí?» «Vine a buscarte», dijo ella simplemente. Él frunció el ceño cruzando los brazos. «¿Por qué?» Ella dudó. Porque no podía dejar de pensar en lo que hiciste en el tipo de persona que le da su única chamarra a una extraña. Enrique soltó una risa amarga. «No tenías que rastrearme para eso. Una tarjeta de agradecimiento habría sido suficiente». «No se trata de gracias», dijo ella. «Se trata de no dejar que algo bueno desaparezca sin ser visto». Por un largo momento permanecieron en silencio. Dos personas de mundos diferentes, unidas por un acto improbable en medio de un viento helado. Enrique finalmente exhaló. «¿Viniste hasta aquí solo por eso?» Clara asintió. «Sí, y quizás por algo más». La siguiente vez que Clara vio a Enrique, él estaba inclinado sobre una pila de bloques de cemento en una obra en construcción en las afueras de la ciudad. Había esperado en su coche durante 20 minutos, observando desde la distancia cómo se movía de manera constante, silenciosa, acarreando, apilando, levantando en el frío cortante, con la tranquila resolución de un hombre acostumbrado a ser ignorado. Llevaba una gastada camisa de franela con las mangas arremangadas hasta los antebrazos a pesar del frío, y su aliento salía en nubes visibles. Sus manos estaban callosas, las uñas sucias, pero sus movimientos eran precisos, eficientes, decididos. Cuando tomó su descanso y se sentó en un muro bajo con una botella de agua de plástico en la mano, Clara salió del coche y caminó hacia él. Enrique levantó la vista y se sorprendió. Se puso de pie rápidamente, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «¡Clara!». «Hola de nuevo», dijo ella con una sonrisa pequeña y genuina. «¿Qué haces aquí?». Le entregó una taza de café que había traído. «Pensé que te gustaría algo caliente». Él la tomó con vacilación, sus ojos buscando los de ella. «Realmente no tenías que hacerlo». «Lo sé, pero quería». Se quedaron en silencio por un momento antes de que ella añadiera: «¿Vendrías conmigo solo un rato? Me gustaría mostrarte algo». Enrique miró sus botas de trabajo, luego al capataz a lo lejos. «Todavía me quedan unas horas de turno». «Ya hablé con él», dijo Clara. «Le dije que tenías una entrevista». Él arqueó las cejas. «No tengo ninguna entrevista». «La tienes ahora», respondió ella. Enrique soltó una risa corta, más sorprendido que divertido. «Está bien, veamos de qué se trata esto». Condujeron en silencio. Enrique miraba por la ventana inquieto, de vez en cuando consciente de su apariencia. Pantalones polvorientos, manos ásperas, el leve rastro de sudor en su cuello. Clara no pareció notarlo. Cuando llegaron a la sede de Grupo Infinito en el centro, Enrique dudó en el vestíbulo de mármol, observando las enormes paredes de cristal, el cromo pulido, el zumbido incesante de gente en traje. «No pertenezco aquí», dijo en voz baja. Clara se volvió hacia él. «Solo sube». Entraron en una sala de conferencias privada con ventanas de piso a techo que daban al horizonte. Clara le ofreció un asiento, luego cerró la puerta y se sentó frente a él. Enrique se aclaró la garganta. «Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Devolver la chamarra?». Clara negó con la cabeza. «No, no se trata de la chamarra. Esa me la quedé.
Es mía ahora. Enrique parpadeó. De acuerdo. Ella se inclinó hacia adelante. No vine a darte las gracias. Vine porque me hiciste recordar algo que había olvidado. Una versión de mí misma que había enterrado bajo años de salas de juntas y fechas límite. Me recordaste que el cambio real no siempre comienza con la innovación o la estrategia. A veces comienza con la amabilidad. Enrique bajó la vista. Clara, solo soy un tipo tratando de sobrevivir. Y es exactamente por eso que te traje aquí. Deslizó una carpeta sobre la mesa hacia él. Dentro había una propuesta de trabajo, un contrato, un nuevo puesto asesor de valores culturales y humanos. Enrique frunció el ceño mientras hojeaba las páginas. ¿Qué es esto? Es un nuevo rol, uno que cree. Alguien que participe en las decisiones de los departamentos, programas de capacitación, discusiones de desarrollo, no para hablar de números o estrategia, sino de personas, valores, compasión. ¿Compartirías tus experiencias, ayudarías a dar forma al corazón de esta empresa? Enrique se rió torpemente negando con la cabeza. Clara, mírame. No tengo un título en psicología. No me gradué de una universidad prestigiosa. Duermo en una camioneta. Eras ingeniero. No he construido nada en años. Construiste un momento que nunca olvidaré, dijo Clara en voz baja. Enrique desvió la mirada abrumado. Esto no es caridad, continuó ella. Este es un papel que solo tú puedes llenar. ¿Sabes lo que es ser invisible, ser pasado por alto? Y sin embargo, te detuviste en el frío y le diste tu única chamarra a una extraña. Eso me dice más sobre liderazgo que cualquier currículum jamás podría. Abrió la boca, la cerró, luchando por encontrar las palabras. No estoy calificado, dijo finalmente con voz baja. Clara se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. No necesitas un título para enseñar a la gente a preocuparse por los demás porque lo vives todos los días. Clara lo miró directamente a los ojos y dijo, no necesitas credenciales para enseñar a la gente a ser amable porque lo has vivido, y eso es más poderoso que cualquier cosa que puedas poner en un papel. A Enrique se le hizo un nudo en la garganta. Miró la propuesta luego a ella y por primera vez en años sintió algo parpadear dentro de él. No miedo, no derrota, sino esperanza. Cruda desconocida, aterradora esperanza. Enrique se sentó solo en la banca fuera del imponente edificio de oficinas la propuesta de trabajo sin leer en su regazo. Sus dedos recorrían los bordes de la carpeta, pero sus ojos miraban la calle concurrida desenfocados. No podía hacerlo. No era que no quisiera. En el fondo sí quería, pero el miedo lo atenazaba familiar y apretado del tipo que susurra cosas crueles a altas horas de la noche. Solo está siendo amable. Esto no es real. Lo arruinarás. Siempre lo haces. La oferta se sentía como una trampa envuelta en amabilidad. Y Enrique, que había pasado años aprendiendo a desconfiar de cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad, no podía quitarse el peso de la duda. No vio a Clara salir del edificio y caminar hacia él hasta que se sentó a su lado en silencio. «No la has abierto», dijo ella suavemente. Enrique soltó una risa seca. «No creí que fuera necesario. Ya sé cómo termina esto». Clara inclinó la cabeza. «¿Cómo? Alguien como yo no termina en un lugar como este. No construyes una empresa como Infinito contratando a gente que duerme en camionetas. ¿Crees que te hice una oferta por lástima? Creo que no pertenezco a tu mundo». Clara miró al frente por un momento, luego se puso de pie. «Ven conmigo solo por una hora, Enrique. Sin trajes, sin reuniones, solo confía en mí». En contra de sus instintos, se levantó. Condujeron en silencio durante más de 30 minutos, alejándose de las brillantes torres de la ciudad hacia una parte más tranquila. Finalmente, se detuvieron frente a un modesto edificio de ladrillo rojo,
con un toldo verde descolorido. Un letrero pintado decía el rincón de Tomás, un espacio seguro para cada niño. Enrique la siguió adentro. Las paredes eran brillantes, cubiertas de huellas de manos animales pintados citas sobre la bondad. El aire olía débilmente a crayones y pan caliente. Las risas resonaban desde el pasillo agudas, alegres, sin filtro. Clara lo guió, más allá de una cocina comunitaria, una sala de lectura, hacia una amplia sala de juegos, llena de juguetes de segunda mano y carteles hechos a mano. Niños de todas las edades estaban esparcidos por el suelo, armando rompecabezas, leyendo, jugando. Este lugar, dijo Clara en voz baja, lleva el nombre del hombre que me salvó. Enrique la miró. Crecí en hogares de acogida de un lado para otro. Algunos eran amables, otros no. Una noche me escapé. Hacía un frío terrible. Tenía 12 años. Me acurruqué fuera de una iglesia solo esperando la mañana. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. Él me encontró, un anciano llamado Tomás. Me dio su abrigo, se sentó conmigo toda la noche, no hizo preguntas, solo se quedó. Enrique no habló, no podía, nunca lo volví a ver, continuó Clara. Pero ese momento fue como si alguien hubiera metido la mano en la oscuridad y dicho, «Tú importas». Construí este lugar por él. Se volvió para mirar a Enrique de frente. Y la semana pasada alguien más me dio un abrigo. No sabía quién era yo. No pidió nada, simplemente dio. Enrique tragó saliva. «Me recuerdas a él», dijo ella. «No por lo que me diste, sino por quién eres». Se quedaron en silencio rodeados por los sonidos de la vida y la risa. Los ojos de Enrique vagaron por la habitación viendo a los niños jugar a un voluntario atando un cordón de zapato, a un niño leyendo en voz alta con demasiada energía. Se sentía cálido real. Clara le tocó el brazo suavemente. «No necesito que encajes en una sala de juntas, Enrique. Necesito que le recuerdes a la gente esto lo que significa preocuparse por los demás». Enrique no respondió, no con palabras. Sus ojos estaban húmedos ahora. Bajó la vista tratando de parpadear para quitárselas, pero llegaron de todos modos, lágrimas silenciosas y desprotegidas, y luego asintió, no por el trabajo, no por el salario o el título, sino porque por primera vez en años lo sintió. Todavía era necesario, todavía era útil, todavía era humano. Enrique se quedó inmóvil en el centro de una habitación llena de alegría y risas. Una sola lágrima rodaba por su rostro curtido, no de tristeza, sino del profundo alivio de darse cuenta de que todavía importaba. El primer día de Enrique en Grupo Infinito no comenzó con fanfarria. No hubo fiesta de bienvenida ni comunicado de prensa, solo una reunión tranquila en una pequeña sala con paredes de cristal en el quinto piso con algunos jefes de departamento escépticos y una pila de notas adhesivas. Clara lo había presentado simplemente. Este es Enrique Morales. Está aquí para ayudarnos a construir algo más significativo que solo ganancias. Las miradas eran educadas pero inciertas. Pero Enrique no se inmutó. Comenzó compartiendo su historia. No la versión lacrimógena, no la que acapara titulares solo pedazos, pedazos honestos. Lo que se sentía perderlo todo, despertar en una camioneta helada, entrar a entrevistas de trabajo, sabiendo que tus zapatos tenían agujeros. Elegir la amabilidad de todos modos. Al principio escucharon con cautelosa curiosidad. Al final de esa primera semana se inclinaban hacia adelante. Enrique tenía una forma de hablar que no predicaba ni actuaba. Hacía preguntas que hacían que la gente se detuviera.
¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a alguien a los ojos? ¿Sabes el nombre del conserje que limpia este piso? ¿Qué harías si vieras a alguien llorando en la sala de descanso? No llegó con gráficos ni datos. Llegó con empatía. Lentamente comenzó un cambio. Uno por uno los empleados comenzaron a buscarlo. Primero los pasantes, luego los desarrolladores junior, luego los jefes de departamento. Algunos venían a hablar sobre el estrés, otros sobre el agotamiento. Unos pocos venían solo para sentarse en silencio durante el almuerzo. Enrique escuchaba y cuando hablaba, no ofrecía soluciones, ofrecía perspectiva. «No estás roto», le dijo una vez a un joven programador que confesó que no había dormido en 3 días. «Solo estás cansado. Estar cansado no significa que seas débil. Significa que te has preocupado por demasiado tiempo sin que nadie se preocupe por ti». Esa frase terminó pegada en las puertas de las oficinas, impresa en tazas, citada en correos electrónicos de toda la empresa. Clara observó todo desde su oficina de la esquina. Vio cómo cambiaba la charla en la sala de descanso, cómo regresaba la risa, cómo aumentaba la productividad, no por la presión, sino porque la gente se sentía vista. No pasó mucho tiempo antes de que Enrique tuviera su propio espacio oficial. Pequeño acogedor, lleno de plantas, libros de segunda mano y una cafetera que nunca parecía vaciarse. Fuera del trabajo, la vida comenzó a reconstruirse de manera tranquila y significativa. Con la ayuda de Clara y un pequeño estipendio de vivienda de la empresa Enrique, pudo dar el enganche para un modesto departamento de una recámara en la colonia Roma. No era mucho, pero tenía un balcón, un pequeño espacio para plantas y paredes que no temblaban con el viento. Más importante, aún tenía espacio para Mateo. Ahora, en su primer año en una universidad local, Mateo se había mudado de nuevo con su padre. Su primera cena en el nuevo departamento fue simple espagueti y pan de ajo. Pero Enrique la recordaría por el resto de su vida. «Cumpliste tu promesa», dijo Mateo esa noche con los ojos llorosos. Enrique no respondió. No podía no con palabras. Pero la mirada en sus ojos lo decía todo. En cuanto a Clara, ella y Enrique se veían casi todos los días. Al principio era sobre trabajo, reuniones, estrategias, colaboración. Luego, sin intentarlo, se convirtió en más. Empezaron a almorzar juntos, luego a caminar juntos al metro. Luego los cafés de fin de semana se convirtieron en tardes viendo películas antiguas, hablando de todo y de nada. No fue dramático, no fue rápido, simplemente sucedió. Eran 2 personas que habían pasado años construyendo armaduras a su alrededor solo para encontrar consuelo en la compañía silenciosa de alguien que no pedía nada más que presencia. Una tarde, mientras estaban en la azotea del edificio viendo el atardecer detrás del horizonte, Clara dijo en voz baja: «Has cambiado este lugar, Enrique». Él se rió entre dientes. «No solo les recordé lo que ya sabían». Ella lo miró. «Y a mí también me lo recordaste». Enrique acababa de terminar un taller sobre resiliencia cuando un joven se quedó después de que todos los demás se habían ido. No parecía tener más de 22 años, delgado, pálido, con los ojos rodeados de insomnio. Solo quería decir algo, dijo con la voz temblorosa. «El mes pasado iba a renunciar. A todo. A la vida, quiero decir. Ya no podía más. Pero luego te escuché hablar y eso me detuvo». Enrique se quedó quieto, el corazón latiéndole con fuerza. «Dijiste algo sobre cómo la gente no necesita ser arreglada, solo necesitan ser escuchados. Nadie me había dicho eso antes». Se sintió como si alguien finalmente me viera. El joven tragó saliva. «Si no fuera por ti, no creo que estaría aquí».
El pecho de Enrique se apretó. Dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro al joven. Me alegro mucho de que lo estés. Después de que el joven se fue, Enrique se sentó en su silla, la habitación de repente silenciosa, las palabras resonando en su mente. Alguna vez se había preguntado si volvería a importar. Ahora tenía su respuesta. El atrio de Grupo Infinito nunca se había visto así. Desaparecieron las pancartas de logros trimestrales y lanzamientos de productos. En su lugar colgaban suaves cortinas blancas, hileras de luces cálidas y un enorme letrero que decía con elegante caligrafía: «Un día de bondad». Los empleados estaban hombro con hombro vestidos con sus mejores galas, no para los negocios, sino para algo mucho más significativo. En el escenario central, Clara Lozano subió al podio, sus ojos recorriendo la sala. Este día no se trata de métricas, comenzó, se trata de momentos. La sala se silenció. Hace un año estaba en una parada de autobús con un frío terrible, sola, cansada y más perdida de lo que me daba cuenta. Y entonces un hombre que nunca había conocido hizo algo que nadie más había hecho esa noche. Me dio su chamarra. Un murmullo de reconocimiento se agitó entre la multitud. Clara sonrió suavemente. Era vieja gastada, pero lo era todo porque me recordó que la bondad, la verdadera bondad, no espera que sea conveniente. Aparece cuando el mundo menos lo espera. Se volvió hacia el caballete a su lado y quitó la tela que lo cubría. Allí, detrás de un marco de cristal, estaba la misma chamarra deshilachada en las mangas, descolorida por años de uso, pero preservada como algo sagrado. Debajo, grabadas en una placa de bronce, se leían las palabras: «Un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida». La voz de Clara tembló ligeramente. Ese acto no solo cambió mi noche, cambió el curso de mi vida. Y hoy honramos no solo ese momento, sino al hombre que lo hizo posible. Se volvió hacia el borde del escenario. «Enrique, ¿quieres subir?». Enrique se levantó lentamente de su asiento, vestido con un traje sencillo prestado de un amigo, pero planchado con esmero. Se abrió paso entre los aplausos. Su rostro, todavía surcado por el tiempo y las dificultades, ahora llevaba algo más ligero, algo pacífico. Subió junto a ella. Clara metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. «Esto te pertenece», dijo. Enrique lo abrió. Dentro estaba el título de propiedad de su nuevo departamento, sellado y oficial. Se escucharon jadeos entre la multitud. Clara se inclinó con una sonrisa. No más dormir en camionetas. La sala estalló en aplausos una vez más, pero Enrique levantó una mano. «De hecho, yo también tengo algo», dijo metiendo lentamente la mano en el bolsillo de su saco. De él sacó una pequeña caja simple, gastada, claramente guardada durante algún tiempo. Miró a Clara con el corazón latiendo con fuerza. «Dijiste que esta chamarra cambió tu vida, pero tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, a mi hijo, un techo y la esperanza». Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata no ostentoso, pero que brillaba silenciosamente bajo las luces. «Lo guardé en el bolsillo», dijo con la voz temblorosa, «porque si hay algo más valioso que esta chamarra, eres tú». Clara lo miró fijamente con los ojos llenándose de lágrimas. «Clara Lozano, ¿quieres casarte conmigo?». Un instante de quietud. Luego ella rió un sonido suave, ahogado, hermoso, y asintió entre lágrimas. «Sí, por supuesto». Sí, la multitud se puso de pie en una ovación, los vítores y aplausos rebotando en el alto techo de cristal. Un mes después, se casaron. La boda no se celebró en un gran salón de baile ni en un resort de 5 estrellas. Tuvo lugar en el rincón de Tomás,
el pequeño centro comunitario de ladrillo rojo que significaba el mundo para ambos. Los niños hicieron flores de papel. Las sillas no combinaban. El pastel fue horneado por uno de los pasantes del programa de mentoría de Enrique, pero la habitación brillaba con algo que el dinero no podía comprar. Clara llevaba un sencillo vestido blanco con el pelo suelto. Enrique, una vez más, llevaba ese mismo traje. Mateo estaba a su lado como padrino. Los invitados eran voluntarios compañeros de trabajo, gente de refugios y docenas de jóvenes empleados que alguna vez se sentaron en la pequeña oficina de Enrique en busca de un propósito. Durante los votos, Clara tomó las manos de Enrique y lo miró a los ojos. «Una vez me diste una chamarra», dijo su voz clara y segura. «Esta noche te doy toda mi vida». Sus palabras cayeron sobre la habitación como la luz del sol a través de un vitral. Suaves, radiantes, inolvidables. Enrique no pudo hablar. Simplemente asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras la multitud a su alrededor se secaba los ojos. Siguieron las risas, sonó la música, la recepción se extendió al patio donde los niños corrían descalzos y guirnaldas de luces de hadas danzaban en el crepúsculo. Alguien tomó una foto. Enrique y Clara estaban de pie bajo el letrero de El Rincón de Tomás. Lado a lado, la cabeza de ella en su hombro, el brazo de él alrededor de ella, y a su lado en un caballete estaba la vieja chamarra, silenciosa, gastada y ahora inmortalizada. Esa imagen circularía en línea compartida, republicada y comentada. Un símbolo no solo de segundas oportunidades, sino de cómo algo tan simple como la bondad podía llegar al frío y reescribirlo todo. A veces el gesto más pequeño, una chamarra, una sonrisa, una palabra amable, puede resonar más lejos de lo que imaginamos. Enrique no tenía mucho, pero dio lo que pudo. Y a cambio, no solo cambió la vida de Clara, encontró amor, propósito y un nuevo comienzo. Su historia nos recuerda a todos que la bondad no requiere perfección, solo presencia, solo corazón. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la esperanza todavía vive en lugares inesperados, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete a Historias que Conmueven el Alma. Aquí contamos los relatos que calientan el corazón, restauran tu fe en la humanidad y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima, sé amable y sigue creyendo. Música. Claro que sí. Aquí tienes el texto listo para copiar.